Mi nombre es Rafael Domínguez, tengo 43 años, y lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la sangre de Cristo que cada palabra que vas a escuchar es real. Es tan real como el aire que respiras ahora mismo. Era marzo de 2019, en Santiago de Cuba. El calor pegajoso se adhería a la piel como una segunda capa, y el olor a café con salitre flotaba en las calles. Aquella tarde, entré a la iglesia donde mi abuelo había predicado, donde mi padre fue bautizado y donde yo conocí a Jesús siendo un niño. Estaba preparando el sermón para la noche, cuando escuché pasos pesados por la escalera de madera. Mi corazón se aceleró. La puerta se abrió y entraron 3 hombres, 2 con uniformes y uno en traje civil con un sobre Manila. Me llamaron por mi nombre. Sostuvimos la mirada mientras la habitación se enfriaba de golpe. El hombre del traje me entregó un papel con una voz dura. Era una orden del gobernador. Teníamos 48 horas para desalojar. Sentí que el mundo se desmoronaba. Esa iglesia no era solo paredes. Era historia, era tumba, era altar, era hogar. Recordé a mi abuelo predicando, a mi madre cantando, a los niños corriendo entre los bancos. Empecé a hablar, a suplicar, a mostrar documentos, pero su gesto fue un silencio que dolía. Convocamos a la congregación. Llegaron la hermana que cojeaba con su bastón, el carpintero que nos arreglaba los bancos sin cobrar, las familias con niños pegados a las faldas de sus madres. El miedo se pegaba en el aire. Algunos creyeron en demostrar papeles, otros pensaron en huir, pero ninguno quería abandonar el lugar donde habían enterrado a sus muertos. La noche se volvió larga. Empacamos lo que pudimos: Biblias gastadas, cuadros, el organito del fondo. Cada cosa que sacábamos era una herida abierta. A las 2 de la mañana me quedé solo. Me senté en el primer banco. Cerré los ojos y empecé a orar con una voz que no sabía qué tenía. No eran palabras bonitas, eran gritos desde lo más profundo. A las 4:17 de la madrugada, un ruido me despertó. Pensé en las máquinas llegando antes de tiempo. Pero lo que vi a través de la ventana salió de toda lógica. Una luz dorada, distinta a la de los faroles. Entraba en la iglesia como si el aire se hubiera enrarecido con fuego y miel. Me levanté temblando y observé cómo la luz danzaba afuera. Había gente en la calle, una fila que no sabía de dónde venía. Hombres y mujeres de miradas serenas, ancianos, niños, soldados, médicos. Se movían en silencio, como una muralla humana alrededor de nuestro templo. La noche todavía tenía secretos, y yo estaba a punto de presenciar uno que cambiaría todo. Amanecía y yo no sabía si las máquinas llegarían. Lo que sucedió en las horas siguientes sobrepasó toda lógica y dejó a muchos sin palabras, preguntándose quién realmente gobierna el mundo. El sol apenas empezaba a asomar cuando el sonido metálico de los motores rompió el silencio. Eran las excavadoras del gobierno. El ruido era brutal, como un rugido de hierro que quería tragarse la esperanza. La multitud que rodeaba la iglesia no se movía. Yo miraba desde la ventana con el corazón al borde del abismo. El primer vehículo se detuvo frente a la entrada principal. El conductor bajó, un hombre robusto con mirada dura. Sacó una carpeta y gritó que tenía órdenes directas del gobernador. Dijo que en cuestión de horas todo quedaría reducido a polvo. Fue entonces cuando ocurrió lo primero extraño. La máquina más cercana, al intentar avanzar, se apagó de golpe. El chofer giró la llave varias veces, pero el motor no respondía. Otro camión intentó acercarse, pero las llantas se hundieron en un terreno que hasta ayer había sido firme. La multitud empezó a cantar. No era un canto ensayado, era un murmullo que creció como un río. Cristo vive, Cristo reina, Cristo salva. Yo sentí un nudo en la garganta. El jefe de la cuadrilla gritaba órdenes. Los soldados miraban incómodos. Algunos daban un paso atrás. Dentro del templo yo caí de rodillas. No pedí venganza, solo dije: Señor, que tu voluntad se cumpla, muéstranos tu poder. En ese momento, las campanas de la iglesia, que llevaban años sin funcionar, comenzaron a sonar solas. Un sonido grave, profundo, que atravesaba la piel. El eco llegó hasta las calles más lejanas. La gente salió de sus casas,
Corrieron hacia la iglesia. Lo que era un grupo de 50 se convirtió en una multitud de cientos. Los soldados retrocedieron más. El capitán, nervioso, hablaba por radio, pero la señal se cortaba. El cielo comenzó a nublarse. Un viento fuerte sopló en la esquina. Algunos dijeron después que vieron figuras entre las nubes. Otros afirmaron que escucharon voces cantando. Yo solo sé que el ambiente se volvió sagrado, intocable. El gobernador llegó al mediodía. Venía escoltado, con semblante de hierro. Caminó hacia mí, me miró fijo, y me dijo con desprecio: «Tu fe nos salvará estas paredes». Pero su voz tembló. Era evidente que lo que estaba ocurriendo lo superaba. Yo respiré hondo. Sabía que aquello apenas comenzaba. El gobernador no sabía que había desatado una batalla que no podía controlar, porque cuando el hombre ordena destruir lo sagrado, Dios responde con señales que estremecen hasta al más incrédulo. Lo que pasó después aún me eriza la piel. El gobernador ordenó a los soldados desalojar a todos a la fuerza. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Un grupo de militares avanzó a la multitud. Las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos se sostenían unos a otros. Yo sentí un impulso dentro de mí y corrí hasta la puerta. Levanté la Biblia desgastada de mi abuelo y grité: «Nadie moverá la casa de Dios». Los soldados se detuvieron por un instante. La multitud estalló en un clamor que estremeció la calle. De pronto, el aire se tornó frío, y una ráfaga de viento derribó parte de las vallas metálicas que habían colocado. Era como si la creación misma se resistiera. Uno de los soldados, con lágrimas en los ojos, arrojó su arma al suelo y se arrodilló. Otro lo imitó. El gobernador enrojeció de furia. Gritaba que aquello era un acto de rebeldía. Pero la multitud ya no se callaba. Cantaban más fuerte, lloraban, se abrazaban. Era imposible detener ese torrente de fe. Yo mismo temblaba, no de miedo, sino de certeza. Algo grande estaba a punto de suceder. El gobernador levantó la mano y ordenó prender fuego a la iglesia. Nadie lo podía creer. Sacaron bidones de gasolina. El olor penetrante me revolvió el estómago. Los primeros soldados se acercaron con antorchas encendidas. Fue entonces cuando lo vi, un resplandor dentro del templo. Una figura, como un hombre vestido de blanco, caminaba lentamente entre los bancos. Su rostro brillaba, sus manos parecían sostener fuego sin quemarse. Los soldados retrocedieron aterrados. Las antorchas cayeron al suelo. La multitud gritó. Yo caí de rodillas y entendí. El Señor mismo se había manifestado en medio de su pueblo. El resplandor creció hasta llenar cada rincón. Las llamas que habían arrojado se apagaron en el aire, como si fueran absorbidas por una fuerza invisible. Nadie podía negar lo que sus ojos estaban viendo. Incluso los incrédulos murmuraban: «Esto es imposible». El gobernador retrocedió un paso pálido, sin palabras, pero su orgullo aún lo sostenía. «Es un truco, una ilusión», gritó. Nadie le creyó. Yo me levanté con lágrimas corriendo por mi rostro y dije con voz firme: «No es un truco, es Dios y estás luchando contra Él». Lo que sucedió después quebró hasta al corazón más duro y dejó una marca que ningún decreto humano pudo borrar jamás. El gobernador, temblando, ordenó nuevamente destruir el templo, pero nadie se movió. Los obreros dejaron caer sus herramientas, los soldados bajaron sus armas. El silencio se volvió pesado, solo se escuchaba el murmullo de las oraciones. Yo sentí como algo me empujaba desde adentro, como una voz suave que decía: «Habla». Entonces miré al gobernador y le conté lo que mi abuelo me había enseñado, que el hombre puede levantar muros o derribarlos, pero que la presencia de Dios no depende de ladrillos ni de cemento. «Usted podrá demoler estas paredes», le dije, «pero jamás logrará apagar la fe que vive aquí». Mis palabras resonaron y la multitud respondió con un «Amén», que hizo vibrar la calle. El gobernador apretó los puños, pero no habló. En ese instante, un rayo de luz atravesó las nubes y cayó justo sobre la cruz de la iglesia. Nadie quedó indiferente. Era pleno mediodía, pero la claridad era tan intensa que parecía medianoche iluminada por un sol eterno. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron sus manos. Los que dudaban comenzaron a llorar.
Los soldados miraban al cielo, incapaces de sostener sus fusiles. El gobernador retrocedió otro paso. Su arrogancia se desmoronaba. Fue entonces cuando una anciana de la congregación, doña Mercedes, se adelantó. Caminó lentamente, apoyándose en su bastón, y con voz temblorosa dijo: «Señor gobernador, no luche contra Dios. Si destruye esta casa, Él levantará 10 más en lugares que usted no podrá tocar». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El gobernador bajó la mirada. Su rostro, antes de piedra, se volvió ceniza. No dijo nada. Dio media vuelta y subió a su coche. La multitud estalló en un clamor de victoria, pero yo sabía que aquello no era el final. Era apenas el comienzo de una transformación mucho más profunda, porque lo que había ocurrido esa tarde correría como fuego por toda la nación. Los días siguientes fueron una mezcla de asombro y tensión. El gobernador no regresó, pero la orden de demolición aún estaba en pie. Cada noche nos reuníamos a orar, con la incertidumbre de si al amanecer llegarían con nuevas máquinas. Sin embargo, algo extraño empezó a ocurrir. Personas que jamás habían pisado una iglesia llegaban atraídas por lo que habían oído. Médicos, maestros, campesinos, incluso algunos soldados venían en secreto. Querían ver con sus propios ojos lo que había pasado. Y cuando entraban, no se encontraban con ruinas, sino con una atmósfera imposible de describir. Muchos caían de rodillas apenas cruzaban la puerta. Otros confesaban pecados ocultos, buscando perdón. La iglesia que intentaron callar se convirtió en un epicentro de avivamiento. Yo apenas podía dormir. Había noches en que escuchaba pasos dentro del templo, aunque estaba vacío. Otras veces, luces suaves recorrían las paredes. Algunos hermanos aseguraban haber visto ángeles vigilando las puertas. Lo que antes era miedo, ahora era certeza. La noticia llegó a otras provincias. Pastores de distintos lugares nos escribían, diciendo que sus congregaciones también estaban experimentando milagros. En una semana recibimos más de 20 testimonios de sanidades. Un niño que no caminaba, desde su nacimiento, dio sus primeros pasos durante una oración. Una mujer con cáncer terminal salió del hospital sin explicación médica. Cada relato era un eco del milagro que vivimos aquel día. Y yo, que me había sentido derrotado cuando recibí la orden de desalojo, ahora comprendía que Dios había usado la amenaza para encender una llama que nadie podía apagar. Pero el enemigo no se quedaría quieto. Sabíamos que vendrían más pruebas. Y sin embargo, dentro de mí había una convicción nueva. Si Dios estuvo con nosotros en el día más oscuro, estaría también en los que vinieran. Lo que estaban haciendo ya no era solo defensa de un edificio, era el despertar de un pueblo que entendió que la fe no se negocia ni se encierra entre paredes. Estábamos listos para lo que viniera. Un mes después, el gobernador fue destituido. Nadie lo esperaba. Los rumores hablaban de presiones internas, de una enfermedad repentina, de un derrumbe político. Lo cierto es que desapareció de la vida pública. Algunos dijeron que en sus últimos días se le veía caminar cabizbajo, murmurando cosas sobre la luz que había visto aquella tarde. Nunca más volvió a levantar la voz contra la iglesia. Nuestro templo, en cambio, seguía de pie. Las campanas que habían sonado solas ese día fueron reparadas y cada domingo llamaban a una multitud que no dejaba de crecer. Yo miraba a mi gente y veía rostros transformados. La hermana que antes apenas podía caminar, ahora bailaba durante los cantos. El carpintero que nos arreglaba los bancos sin cobrar, levantó un nuevo altar con sus propias manos. Los jóvenes que habían estado atrapados en el alcohol y las drogas ahora predicaban en las calles. Lo que el enemigo intentó usar para destruirnos, Dios lo usó para multiplicarnos. Y cada vez que contábamos el testimonio, alguien nuevo se acercaba con lágrimas en los ojos. Entendí entonces que las paredes pueden caer, pero el reino de Dios nunca. Hoy, al mirar atrás, sé que aquel día no fue una derrota, sino el inicio de una historia que seguirá contándose por generaciones.
Porque cuando el poder humano intenta callar la voz de la fe, Dios levanta un grito imposible de silenciar. Y a ti, que escuchas mi historia, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi alma. Nunca subestimes lo que el Señor puede hacer en medio de la prueba. Él es especialista en convertir ruinas en altares, lágrimas en sonrisas y derrotas en victorias. Si estás atravesando tu propio valle, recuerda lo que ocurrió en nuestra iglesia. Cuando todo parecía perdido, el cielo se abrió y Dios mostró que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y ahora te invito, ¿has vivido tú un milagro que marcó tu vida? Déjalo en los comentarios. Tu testimonio puede fortalecer a alguien más. Comparte esta historia para que muchos sepan que cuando los hombres dicen "se acabó", Dios responde "apenas comienza".